escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La venta de créditos de carbono se ha convertido en una herramienta vital para que las empresas mitiguen su huella de carbono. Al adquirir estos créditos, las empresas financian proyectos sostenibles que reducen las emisiones de CO2 al tiempo que cumplen con sus objetivos de responsabilidad ambiental. Esto no solo beneficia al planeta, sino que también fortalece la reputación y competitividad de las empresas en un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático. Y de todo esto hablaremos hoy con Concha Sánchez Ocaña, directora de estrategia de Eco2 International. Concha, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Es un placer estar aquí. Igualmente, Concha. Para empezar y para que os conozcamos un poquito más, cuéntanos qué es Eco2 International. Pues mira, desde Eco2 nosotros lo que hacemos es proporcionar soluciones climáticas para la descarbonización de las empresas a medida y actuamos como socio estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos un marketplace puro, sino que somos el socio estratégico en la selección de proyectos sostenibles. Muchas veces las empresas tienen requerimientos específicos, como bien comentabas, para cumplir los objetivos de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa, y nosotros les ayudamos a cumplirlos. Nosotros, ¿en qué nos diferenciamos, ¿no? Y ahora tienes varios marketplaces en el mercado. Nosotros hemos querido convertirnos en ese socio, ¿no?, que te acompaña en la descarbonización de tu empresa durante lo que son las estrategias de 3 a 5 años. Nosotros tenemos una cartera de proyectos boutique que tienen un impacto 360. ¿Qué queremos decir con esto? No solamente buscamos proyectos que tengan un impacto en la sostenibilidad y en la conservación de la biodiversidad, sino que vamos un poquito más allá y estos proyectos tienen un impacto positivo en la comunidad yacente. Es decir, las empresas ahora mismo a través de la compra de créditos de carbono no solo minimizan el impacto medioambiental, sino que además tienen la oportunidad de apoyar el desarrollo sostenible en otros países. Y esto para mí creo que es lo más importante en la compra de créditos de carbono, ¿no?, que es el objetivo que hay que perseguir. Concha, para conocer un poquito más, antes de que continúes explicando un poco más acerca de Eco2 y para que nuestros oyentes tengan un poco más claro, ¿no?, de lo que estamos hablando, cuéntanos pónganos algún ejemplo de tipo de proyecto con el que trabajáis. Pues mira, por ejemplo, tenemos un proyecto en Colombia, en Corpochipor, que es un proyecto de aforestación, que el objetivo principal que tiene es tiene 150.000 familias que viven en ese territorio y este territorio estaba enfocado a la tala de árboles, ¿no? Entonces, en el momento que entramos a ayudar a este proyecto, ya las comunidades no talan los árboles, sino que les ayudamos a industrializarlo, es decir, a crear una industria detrás para que haya una exportación sostenible y desarrollemos técnicas agrarias que permitan una conservación del propio terreno. Este proyecto, además, es muy importante porque lo estamos haciendo de la mano con instituciones públicas de allí, o sea que existe un compromiso total del propio país por llevar a cabo estos proyectos. ¿Qué proceso seguís vosotros para seleccionar estos proyectos? Nosotros hemos desarrollado una metodología de selección de proyectos que tienen que cumplir una serie de criterios que son, por ejemplo, nosotros somos proveedores homologados por los mejores organismos, tales como Verra, Goldman, Biocarbon. O sea, nosotros trabajamos con organismos de reconocido prestigio para poder garantizar, ¿no?, esa máxima garantía y reconocimiento de esa inversión que la empresa hace en los proyectos sostenibles. Perdona, me he despistado, o sea, contándote. Sí, te preguntaba por el proceso que seguís para. Sí, proceso, sí, perdóname.
también son proyectos que tienen una temporalidad, ¿no? Ujú. O sea, son proyectos que tienen que ser, primero, tienen que tener un volumen de créditos disponibles con una programación en el tiempo y tienen que tener una disponibilidad a 20-30 años. Ujú. Nosotros siempre, esa certificación reconocida por organismos de prestigio internacional, y además tenemos preferencia hacia los proyectos de neutralización natural versus a los de neutralización, a los de mitigación artificial, como pueden ser cambios de fábricas o Ujú. algún tema parecido. Y además, sobre todo, son proyectos que tienen un impacto positivo, ¿no? Que tienen una contribución a esos objetivos ODS y que además cumplen siempre con los 10 principios básicos de carbono. Ajá. Te preguntaba por el proceso que seguís para seleccionar estos proyectos, pero si yo soy una empresa y me pongo en contacto con vosotros, no interesada en reducir mi huella de carbono, ¿qué proceso seguís con esta empresa? Porque al principio me hablabas de ese acompañamiento, ¿no? Desde el principio, ¿cuál es el proceso que seguís con una empresa? Bueno, pues lo primero que hacemos es entender las necesidades que tiene la empresa y, sobre todo, para poderles hacer esa propuesta de descarbonización. Nosotros tenemos una relación más personal con el cliente en vez de ser ese marketplace puro que Ujú. entras en la plataforma, compras los créditos de carbono y ya está, ¿no? Nosotros lo que hacemos son propuestas a medida de descarbonización para las empresas a medio largo plazo. Ujú. En estos momentos, ¿cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente? Pues la verdad es que tenemos de todo tipo. Tengo empresas muy grandes que buscan proyectos de descarbonización en localizaciones específicas porque tienen allí su actividad, y también tenemos pequeñas y medianas empresas que han empezado la carrera de la neutralidad. La filosofía que tenemos en Eco2 es no tener una compensación total de toda tu actividad. Creo que la compra de créditos de carbono es una herramienta que te ayuda a acelerar esa carrera hacia la neutralidad, ¿no? Lo ideal es que tú lleves a cabo otras iniciativas como reducción de, o sea, otras iniciativas que te ayuden a Ujú. reducir tu huella, como son eficiencia energética, gestión de residuos, y una vez que ya has sido llevando a cabo esas actividades, que es verdad que son actividades más a largo plazo y que requieren una inversión mayor, puedes ir acompañándola con la compra de créditos de carbono, porque es importante que la compra de créditos de carbono, lo que hay que tener en la cabeza no es solamente esa neutralidad, soy neutral cero, ya está, ¿no? Sino esa oportunidad de poder ayudar a generar desarrollo sostenible en otros territorios, que yo creo que es un poco Ujú. ese valor añadido, ¿no? Ese impacto positivo. Por eso recalco que los proyectos para nosotros no solamente se quedan en plantar árboles, sino que además tienes que generar un impacto positivo en esa comunidad que se beneficia. Ujú. Para conoceros un poquito más, explícanos de dónde surge la idea de crear Eco2. Bueno, pues la idea surge hace un par de años de profesionales que veníamos de Ujú. diferentes sectores y que queríamos no marcar la diferencia. O sea, yo, por ejemplo, que no vengo del sector sostenibilidad, que me metí hace 2 años, ahora me siento, es una tontería, pero bueno, me siento, nunca sabía cómo explicarle a mi hija en qué trabajaba, ¿no? Porque trabajaba en un mundo consultoría, Ujú. ejecutivo, tecnología. Y ahora, por ejemplo, cuando ya me metí en esto, me sentí muy orgullosa de decirle, estoy trabajando, estoy poniendo mi granito de arena en contribuir a dejarte un mundo un poquito mejor, ¿no? Y eso es Ujú. un poco la filosofía que tenemos. Por eso te recalco que nosotros con los clientes, yo no quiero que compren créditos de carbono. De hecho, siempre intento que vayan de más a menos, ¿no? Ujú. Para que de verdad esto sea una iniciativa positiva y que nos ayude a todos ¿no? A creer en esa sostenibilidad y de verdad trabajar para conseguir esa neutralidad en el Ujú. 2030 o en el 2050, vamos, pero Ujú. que iniciemos ya esa carrera todos, ¿no? Y ayudar a las empresas pequeñas, sobre todo que están más perdidas, que no tienen Sí. esos departamentos de sostenibilidad, a ayudarle a conseguir esos objetivos y que no es tan difícil empezar a ser neutral. Me decías que, bueno, que empezasteis con este proyecto hace unos 2 años. Desde que Ujú. surge la idea a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda esta evolución y todo este camino recorrido?
Pues ha sido un camino difícil, sobre todo porque existe mucho trabajo de evangelización. ¿No? De Ujú. enseñar que realmente la compra de créditos de carbono es una acción positiva, ¿no? Ha habido mucha reticencia por las empresas y el poder mostrar, primero evangelizar en el tema de créditos de carbono, porque bueno, si no, antes solamente había un mercado regulado, ahora ya Sí. existe el mercado voluntario, gracias a la tecnología blockchain Ujú. podemos dar esa transparencia y monitorización de las inversiones, ya no existen dobles contabilidades, ya si un proyecto tiene 100 toneladas y compras 50 se descuentan porque ya están tokenizados, Ujú. puedes trazarlos y monitorizarlos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ha impulsado mucho a todo el tema de créditos de carbono y las empresas cada vez, yo sí que he notado que las empresas cada vez están más preparadas, ¿no? Y están dispuestas a escucharlo y compran créditos de carbono, Ujú. pero sobre todo ha sido una labor de evangelización y de ver esa oportunidad, ¿no? Que al final la sostenibilidad es una ventaja competitiva, no solamente traducirlos en términos económicos, sino también en el término social, ¿no? Yo creo que la memoria social de las empresas cada vez está teniendo mucho más peso. Esta casi un poco mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puede significar para una empresa la adquisición de créditos de carbono certificados de Eco2, ¿no? ¿Qué le supone para una empresa? Pues mira, para la empresa, en términos regulatorios, porque van a venir muchas normas y regulaciones que van a Sí. tener que cumplir, existe esa comunicación positiva, ¿no? Nosotros no solamente nos quedamos en la compra de créditos de carbono, ¿no? Cuando tú compras créditos de carbono recibes tres documentos, recibes una factura de compra, un sello de neutralidad Sí. y un certificado oficial de la compensación. Nosotros, como te comentaba, vamos acompañando a la empresa durante ese año, ¿no? Las compras de crédito son anuales. Durante ese año recibes por nuestra parte un informe de lo que del desarrollo del proyecto, ¿no? De los objetivos que se han ido consiguiendo gracias a tus inversiones, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es ayudar a las empresas a comunicar ese impacto positivo durante todo el año, ¿no? Que no sea un one shot de ya está, he comprado créditos de carbono, soy Ujú. neutral, no. Estás haciendo algo bueno y esto hay que comunicarlo tanto internamente dentro de la empresa como a tu ecosistema. Ujú. Concha, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentran las empresas en cuanto a sostenibilidad se refiere? ¿Cómo se están enfocando hacia esa Agenda 2030? Pues yo creo que yo estoy bastante positiva porque he visto que las empresas, sobre todo te diría, desde finales del año pasado hasta ahora, se han acelerado. O sea, ahora mismo existe mucha preocupación por el cálculo de huella de carbono porque todo el mundo tiene que calcular la huella de carbono, pero ahora ya no se quedan solo aquí, ¿no? Ahora dicen, bueno, ahora ya he calculado mi huella de carbono, ¿qué puedo hacer para compensarla, ¿no? Ahora sí que están preocupados y sí que realmente buscan ese impacto positivo. Yo sí que lo estoy viendo, ¿no? Ya no es solamente planto 3 árboles como se venía haciendo, sino que además ahora quieren un poquito más, ¿no? O sea, ya también se organizan muchos team building de las empresas que van a plantar los árboles, pero bueno, ya quieren apadrinar proyectos, ¿sabes? Quieren participar, tener una vinculación directa con esas comunidades que viven en esos proyectos sostenibles. Ujú. ¿Cuáles son los principales retos que tienen que afrontar las empresas para cumplir, ¿no? Con esos ODS marcados para ese 2030? Y me refiero sobre todo a las pymes que quizás son las que más les cuesta aterrizar, ¿no? Todos estos objetivos y enfocar un poco la empresa hacia esa sostenibilidad. Para mí el mayor problema que hay es el desconocimiento y la falta de recursos. O sea, evidentemente ellos no pueden tener un departamento focalizado solamente en temas de sostenibilidad porque son empresas pequeñas. Entonces, lo que tienen que hacer esas empresas es rodearse de socios o proveedores, como lo quieras llamar, Ujú. que les ayuden a conseguir esos objetivos. O sea, para mí las empresas, las pymes deberían externalizar totalmente el tema de sostenibilidad. Ujú. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando el sector? Porque me decías que cada vez más ves una concienciación, ¿no? Por parte de las empresas. ¿Cómo crees que irá evolucionando todo este sector? La evolución es positiva y además está creciendo de forma exponencial. O Ujú. sea, ya todas las empresas calculan su huella. Hace un año
pues como te decía, a finales de año yo tenía conversaciones con las empresas y Concha, espérate que tengo que calcular mi Ujú, huella, no sé lo que tengo, no puedo compensar. Y ahora, por ejemplo, ya todas con las que me siento, todas han calculado su huella. Hay una tendencia hacia hacer servicios y productos neutrales, o sea, cero ujú, cero, que ya salgan con una neutralidad, que tú sobre todo por el tema del cálculo del alcance 3, ujú. que tú ya le des a los clientes. Es que yo ya como proveedor ya soy neutral, entonces existe vamos, o sea, todas las empresas tienen foco ahí, te diría. Ujú. O sea, ahora Eh, mismo ya hemos dado un paso de gigante, ¿eh? Que ya todas las empresas con las que me sienten tengan su huella calculada, es un paso de gigante. Esto del cálculo de la huella, te lo pregunto por desconocimiento, ¿es ya obligatorio para todas las empresas? Sí, con Ujú, una serie tienen que, no para todas, pero ya cuando cumplen unas magnitudes de facturación o tienen tantos empleados, sí, ya es obligatorio. Y más que van a venir, ¿eh? O sea, no solamente es ahora. Por eso es importante entender la sostenibilidad y iniciar esa carrera de neutralidad ya, porque no puedes perder tu posición en el mercado por no estar preparado, ¿sabes? ujú, ujú. Cuando cuando hablamos del 2030, nos parece que esto está, vamos, a la vuelta de la esquina y que quizá vamos un poco tarde a la hora de plantearnos bueno, esa sostenibilidad hablando del mundo empresarial, ¿no? Y yo por aquí han pasado muchas empresas, sobre todo pymes y empresas más pequeñitas, ¿no? Que tenían ese problema en entender, ¿no? La manera de aterrizar esos ODS en su compañía. Y creo que Eco 2 es una buenísima oportunidad porque tanto seas muy pequeña empresa a gran empresa, pueden utilizar vuestro sistema, ¿no? Para rebajar esa huella, ¿no? De carbono. Correcto. Además, mira, hemos participado y participaremos en un futuro muy próximo con empresas y agrupaciones para ayudar a esa evangelización, ¿no? De hecho, tenemos un proyecto en el que hemos dado créditos de carbono, ¿no? De forma gratuita para que las empresas entren en la compra de crédito de carbono y vean que no es tan difícil y cómo pueden incorporar todos esos objetivos ODS que se consiguen con esa inversión en sus memorias. Ujú. Eso es importante. Para ir finalizando y centrándonos en Eco 2, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Pues los objetivos que tenemos es seguir creciendo seguir siendo ese partner estratégico, ¿no? En la descarbonización y seguir acompañando a las empresas. Eso para nosotros vamos, es el objetivo principal y no ser tanto un marketplace puro y duro en el que tú Sí. entras con una cartera de proyectos de 100. Podríamos tener 100 o 150.000 proyectos, Mm, hay muchísimos en el mundo, sino posicionarnos como ese socio estratégico y tener esa cartera boutique que realmente son proyectos que tienen un impacto 360, ¿no? Y crear esa concienciación hacia un impacto positivo y no quedarte solamente en términos de sostenibilidad y biodiversidad. ujú. Ese Eh, sería un poco el objetivo. no te he preguntado durante la entrevista, pero ¿dónde tenéis presencia en la actualidad? Es decir, ¿trabajáis con empresas de toda España, internacionalmente también? Cuéntanos un poco. Trabajamos con empresas de toda España y ya tenemos el roadmap para trabajar para operar en el ámbito internacional. Ujú. De hecho, a finales de este trimestre ya operaremos con empresas de fuera de España. Y si nos referimos a los proyectos, ¿en qué países? Creo que no sé si lo has apuntado al principio, pero ¿en qué países tenéis proyectos activos? Sí, nosotros tenemos proyectos activos sobre todo en Latinoamérica porque son los que nos permiten tener ese impacto positivo. Como te comentaba, tenemos proyectos que tienen 150.000 Ujú, familias dentro del territorio. Tenemos proyectos en Estados Unidos, tenemos proyectos en Europa de mitigación artificial y tenemos proyectos también en España. Tenemos los proyectos MITECO. ujú. Al final hemos ido, esa cartera de proyectos boutique, que serán unos 10, 12 proyectos, se ha ido componiendo, ¿no? En base a esos requerimientos que nos han ido trasladando las empresas. Ujú. Pero tenemos proyectos en todo el mundo, la verdad. Pues ya para finalizar, me gustaría dejar el mensaje
muy importante de que por muy pequeña que sea tu empresa, vuestra manera de trabajar y toda vuestra metodología permite a esas pequeñas, por muy pequeñas que sean empresas, participar en esa mitigación, ¿no? de su huella de carbono. Eso es importante señalarlo, que no está pensado únicamente para la gran empresa, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Concha, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, directamente contactar con vosotros, empezar a ver cómo rebajar su huella de carbono con vosotros. Déjanos, por favor, una página donde se encuentren con facilidad. Nuestra página web es www.eco2international.com y también nos pueden localizar en el correo electrónico. Tienes un formulario de contacto. En LinkedIn, en Instagram y en cualquier plataforma digital, y a través del correo electrónico, el mío, concha.socana@eco2international.com, y estaremos encantadas. Es lo que dices, que es, Montse, que es importante que las empresas nos vean como su socio, como su acompañante, para poder ayudarlas y que no importa el tamaño, lo importante es empezar esa carrera hacia la neutralidad, que es lo que yo creo que es importante de verdad. Pues Concha, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo ayudar o cómo ayudáis vosotros a las empresas a mitigar su huella de carbono. Muchísimas gracias. Gracias, Montse. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.